Disco genético de Colombia es uno de los artefactos más intrigantes y controvertidos de la arqueología moderna. Atribuido a una civilización precolombina desconocida, este disco ha capturado la imaginación de quienes se dedican a investigar las conexiones entre culturas antiguas y conocimientos avanzados que, según algunos teóricos, podrían desafiar nuestras concepciones actuales sobre el pasado. Sin embargo, su autenticidad y propósito siguen siendo objeto de debate, ya que la comunidad científica y arqueológica tradicional no lo ha validado como un hallazgo genuino o relevante para la comprensión de la historia precolombina. El disco genético, tal como es conocido en el ámbito de la arqueología alternativa, tiene un diámetro de aproximadamente 27 centímetros y está elaborado en una piedra muy dura llamada lidita, que tiene una dureza que se sitúa entre el 7 y 8 en la escala de Mohs, lo que la hace extremadamente difícil de tallar con herramientas rudimentarias. Esta característica ha llevado a algunos investigadores a especular sobre el nivel de tecnología que podría haber existido en la civilización responsable de su creación, considerando que muchas culturas antiguas no habrían contado con herramientas de metal lo suficientemente resistentes para trabajar este tipo de material con tal precisión. En cuanto a los símbolos tallados en el disco, se pueden observar figuras que aparentemente representan procesos biológicos, como la fecundación, el desarrollo embrionario, el crecimiento fetal y hasta el nacimiento de un bebé. Estas imágenes han sido interpretadas por teóricos de lo alternativo como representaciones avanzadas de conocimientos genéticos, lo cual, de ser cierto, implicaría que las civilizaciones antiguas de Colombia poseían un entendimiento sorprendentemente preciso de la biología y la reproducción humana. Entre las figuras, destacan formas que se asemejan a células, óvulos y espermatozoides, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el disco no solo es una obra de arte, sino también un registro científico. El disco genético de Colombia se ha vuelto especialmente famoso gracias a investigadores como Klaus Dona, quien es conocido por su trabajo en la arqueología de lo inexplicado y los objetos fuera de lugar, también llamados OPARTs, Out of Place Artifacts. Dona ha mostrado el disco en conferencias y documentales, sugiriendo que este objeto es parte de un conjunto de artefactos antiguos que apuntan a la existencia de una civilización avanzada y tecnológicamente sofisticada, perdida en el tiempo y olvidada por las crónicas históricas. De acuerdo con esta interpretación, el disco podría ser la evidencia de que existieron culturas antiguas que desarrollaron un conocimiento sobre genética y biología mucho antes de la civilización moderna. Además, algunos especulan que estas culturas podrían haber tenido contacto con seres de otros planetas, lo que explicaría cómo lograron acceder a este tipo de información avanzada sin la tecnología moderna. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de un respaldo científico sólido y han sido recibidas con escepticismo por la mayoría de los arqueólogos y biólogos. Para muchos en la comunidad académica, las interpretaciones de los grabados son exageradas y no existen pruebas concluyentes que respalden la idea de que las civilizaciones precolombinas poseían conocimientos tan avanzados en campos como la genética. Los críticos del disco genético señalan que no existe una documentación fiable sobre el descubrimiento del objeto, ni estudios científicos revisados que apoyen las afirmaciones sobre su supuesta representación de procesos genéticos. La falta de un contexto arqueológico adecuado, es decir, un registro claro de dónde y cómo fue hallado el disco, hace que muchos especialistas desconfíen de su autenticidad. En arqueología, el contexto es clave para validar cualquier hallazgo, y en el caso del disco genético, este contexto no ha sido proporcionado de manera satisfactoria. Además, algunas investigaciones sugieren que los símbolos tallados en el disco pueden tener interpretaciones más convencionales, relacionadas con aspectos rituales, cosmológicos o religiosos de las culturas indígenas. En este sentido, los grabados no representarían conocimientos científicos avanzados, sino más bien un tipo de arte simbólico destinado a expresar creencias espirituales sobre la vida, la fertilidad y el ciclo de la existencia. Desde una perspectiva más tradicional, el disco genético podría ser simplemente un objeto ceremonial o ritual utilizado por las culturas indígenas para propósitos espirituales. En muchas culturas antiguas, las representaciones de la vida, la fertilidad y la reproducción eran temas recurrentes en el arte y la iconografía, y el disco podría encajar dentro de esta tradición artística.
Las figuras que algunos interpretan como óvulos o espermatozoides podrían ser simplemente símbolos de fertilidad o energía vital. La lidita, aunque difícil de trabajar, ha sido utilizada por culturas antiguas en varias partes del mundo para fabricar herramientas y objetos ceremoniales. Las técnicas para tallar piedra, aunque rudimentarias, habrían permitido a los artesanos precolombinos producir este tipo de artefactos con gran habilidad, aunque a un ritmo más lento que el que permitirían las herramientas metálicas. En este contexto, el disco sería simplemente un testimonio del dominio artístico y la creatividad de los pueblos antiguos, sin necesidad de recurrir a teorías sobre conocimientos genéticos avanzados. El disco genético se encuentra en el centro de un debate más amplio sobre los OPARTs, o artefactos fuera de lugar, que son objetos que aparentemente no encajan dentro del marco histórico y tecnológico conocido. Los OPARTs han sido objeto de especulación durante décadas, con algunos defensores argumentando que estos objetos son evidencia de civilizaciones avanzadas que existieron antes de las culturas reconocidas por la historia tradicional. Sin embargo, la mayoría de los OPARTs no han resistido el escrutinio científico, y muchos han sido desacreditados como fraudes, malinterpretaciones o simplemente anomalías que pueden explicarse mediante métodos convencionales. En el caso del disco genético, los críticos señalan que no hay suficiente evidencia para clasificarlo como un artefacto que desafía las explicaciones históricas convencionales, y que la falta de pruebas sólidas sugiere que es más probable que sea un objeto de origen ritual o simbólico. El disco genético de Colombia sigue siendo un objeto envuelto en misterio y controversia. Aunque algunas interpretaciones lo presentan como evidencia de un conocimiento avanzado sobre la biología y la genética en las civilizaciones precolombinas, la falta de pruebas contundentes y el escepticismo de la comunidad científica han dejado este artefacto en el terreno de la especulación. Independientemente de su verdadero origen o propósito, el disco genético continúa capturando la imaginación de aquellos interesados en los enigmas de la historia y la posibilidad de civilizaciones perdidas. Para algunos, es una ventana hacia un pasado más avanzado de lo que la historia convencional nos ha enseñado, mientras que, para otros, es un recordatorio de la importancia del rigor científico y el escepticismo en la investigación arqueológica. En definitiva, el disco genético refleja tanto nuestra fascinación por el pasado como nuestra tendencia a proyectar en los objetos antiguos nuestras propias preguntas y deseos sobre el conocimiento perdido y la trascendencia de la humanidad. ¿Es este disco una prueba de una civilización avanzada, o simplemente un ejemplo más del arte simbólico de los antiguos pueblos precolombinos? Por ahora, el enigma permanece sin resolver.